Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Una vez más se encuentran viendo su programa Tejiendo Conocimientos. El programa Tejiendo Conocimientos está auspiciado por la carrera de Antropología y Arqueología y por el Laboratorio Audiovisual, sin duda alguna por todo el equipo de producción. Hoy es un día muy especial porque hablaremos sobre la fiesta de Todos Santos o el Día de los Difuntos. Como se sabe, a inicios de noviembre retornan las almas, los ajayus. Tenemos un encuentro con el mundo del Alajpacha, el Mancapacha, el Acapacha. Sin duda alguna es importante que podamos analizar este tema y saber cómo se están manejando estos elementos. Se sabe que cuando llegan las almas, pues los recibimos haciéndoles un altar, una mesa, dándoles bebida, comida que les gustaba a las personas que ya fallecieron, a las almas, a los ajayus. Para este tema, pues hemos invitado a 3 panelistas entendidos en el tema. Ellos son Rina Ceballos, presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias del Collasuyo. Bienvenida, Rina, al programa. Muy buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es Rina Ceballos, soy presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias del Collasuyo. Gracias, Rina, bienvenida. También tenemos al licenciado David Carlos Quispe Alvarado, docente de la carrera de Sociología. Él es investigador social. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. Un saludo especial para los estudiantes y docentes de la carrera de Sociología y también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA. Muchas gracias, licenciado. Y pues también contamos nuevamente con la grata presencia del licenciado Rodolfo Quisbert, miembro investigador del TOA y miembro del Consejo Universitario de la UTA. Bienvenido. Muchas gracias y decirte muy buenas tardes, un jalaya y bueno, compartiremos la mesa nuevamente. Sí, pues sin duda alguna, muchas gracias pues a nuestros panelistas por haber venido y bueno, para darle ya un inicio a lo que es nuestro tema de la fiesta de Todos Santos, licenciado Rodolfo, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que viene a ser la fiesta de Todos Santos? Bueno, en primer lugar, la fiesta de Todos Santos, el término Todos Santos fue impuesto prácticamente desde la colonia, ¿no? El término, ¿no? Todos Santos, todos los santos. Pero la fiesta de Todos los Santos, también llamado Amay Punchawi en Aymara, Ajaytinku o Amay Punchao Tinku, ¿no? Entonces lo que vendría a ser esta fiesta desde un punto de vista antropológico es la reafirmación de la identidad cultural, sino es la fiesta del espacio de redistribución de los productos agrícolas para compartir con lo que vendría a ser los ajayus, los munas o lo que vendría a ser los amayas. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Licenciado David, ¿cuándo es que se inicia esta fiesta? ¿Cuándo es que empieza esto? Bueno, yo creo que toda cultura, ¿no? Tiene alguna manera, digamos, de representar lo que se llama la muerte, ¿no? Por ejemplo, la cultura occidental plantea de que la muerte es un fin, o es el fin, digamos, no de algo. En una perspectiva, digamos, no más andina, se puede plantear, digamos, ¿no? De que esto, desde una lógica de lo que es el Pachacuti, no es un fin, ¿no? Es el retorno de algo, o sea, hay una permanente conexión entre la vida y la supuesta muerte, no como fin, ¿no? Sino como inicio, como principio de algo. Entonces el antecedente de esto, lo más inmediato, como una referencia de los cronistas, es Huamán Poma de Ayala, que han podido retratar, digamos, ¿no? De qué manera, sí, lo que el hermano decía, el tiempo, digamos, ¿no? De los amayas, el retorno del amaya, ¿no? Coincide también con el tiempo de la siembra, ¿no? Entonces, la siembra, que es un elemento muy importante en la economía andina, coincide con el retorno de los amayas, que en cierta medida van a contribuir, digamos, ¿no? A la existencia de la vida, porque la siembra significa eso, definitivamente la fertilidad de la vida. Entonces, los amayas no están exentos, ¿no? de la participación de la vida de los que todavía moran en la tierra.
Los amayas, desde nuestra perspectiva, moran en las montañas, ¿no? En las montañas donde radican también los achachilas, ¿no? Las ahuichas. Entonces, desde ese lugar van a retornar y son parte de nuestras realizaciones sociales, históricas, nuestros difuntos, o sea, no son son sujetos, no son unos objetos, ¿no? Entonces, desde ahí van a retornar nuestros amayas, nuestros achachilas y nuestras ahuichas que nos anteceden en nuestra partida. Sin duda alguna. Bueno, y también yo veía que las ceremonias prehispánicas, pues, se las hacía de distinta manera, Rina. ¿Cómo era eso? Estábamos comentando fuera de cámaras, pues, que antes sacaban, ¿no?, los mismos cuerpos, ya los mismos esqueletos, y ahí hacían la ceremonia. Sí, exactamente. Esto es tiempo de los incas, mucho más antes de los incas, existía que Todos Santos, como lo llaman ahora, es un ritual. Para mí es un ritual. Entonces, ¿qué hacían antes? Por eso ahora dicen chulpares, ¿no ves? Sacaban de los chulpares y compartían, porque ahí ponían en los cementerios, ahí a las almas, a los huesos de las almas, y entonces ahí es donde hacían rituales de comer, rituales, alzar un ritual, una locta. Eso se trataba de incensios. Creo que ahora también ya existe a mesas de dulce, pero antes no había. Sino ¿qué cosa era antes? Había incensios y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacían, eso era un ritual, ¿no? De aquellos años. Después ya cambió, ya como Todos Santos, como todos los santos también dicen, ¿no? Y cosa que no, para mí es Todos Santos, diría, Día de los Almas. Ahora también decimos, llega la alma, llegan las almas. Para mí no llega. Para mí, cuando una persona, todos nos vamos a morir, nuestro hueso, nuestro cuerpo, nuestra carne, sí va a estar enterrado en el cementerio, pero el espíritu, ¿dónde estará? El espíritu está con nosotros, está alrededor de nosotros, así que no necesita llegar. Obviamente nos recordamos de Todos Santos, un día especial, el 1 de noviembre, y el 2 de noviembre se va a ir. Para mí no se va, sino que hacemos un ritual. Junto con ellos compartimos con los espíritus. Eso sería para mí. Sí, gracias, Rina. ¿Por qué es que esperamos a los ajayus, a las almas, el 1 de noviembre, como nos decía Rina? Bueno, hay que hacer una retrospectiva histórica, ¿verdad? Los que han hablado acerca de la exhumación de los cadáveres, en este caso, esta cultura precolonial, lo que vendría a ser son 13 autores cronistas. En serio está Guamán Poma de Yala, en sus crónicas de buen gobierno. Después, para este lado Aymara está Cobo, y para el lado Quechua son dos, Guamán Poma y Ángel Bocanegra. Ellos indican que cuando ellos llegaron, los primeros cronistas vieron que los exhumaban en 3 saitas. Ellos indican, ¿no? 3 saitas, pero lo que pasa que aquí es que sacaban a los muertos después de un año y lo embalsamaban. Pero lo que pasa es que lo hacían pasear, lo hacían dormir junto incluso a la vida, estaba con la familia, comía con la familia, bebía con la familia, ¿no? Entonces hay que ver esto también, que hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias en este caso, ¿no? Hay muchas diferencias. No, algunas cosas no son tan ciertas como dicen, ¿no? Pero ¿por qué se tendría que sacar o compartir algunos casos con los ajayus? Por una simple razón, que nuestra cultura no es egocéntrica, sino es de compartimiento. Por eso esta fiesta de Todos Santos es la fiesta de redistribución. No solamente con los ajayus, sino es redistribución con aquellos que no tienen. Por eso hay veces que los niños van a rezar, o si no los mayores van a rezar. Estamos haciendo una redistribución. Por eso es que se espera al ajayu para redistribuir lo que nosotros tenemos y lo que nos ha dado la Pachamama. Gracias. Licenciado David, ¿qué es lo que podríamos profundizar más en lo que usted señalaba de la época, que estamos terminando una época seca
y está empezando una época de lluvia. Entonces relacionaríamos ahí lo que usted mencionaba, en lo que es la misma fertilidad, ¿verdad? El tiempo donde también hablamos de una siembra. Bueno, en nuestra lógica, por ejemplo, andina, tenemos conocimiento de que las almas, o sea, los amayas, siguen velando por la existencia de los que todavía están en pie, ¿no? Entonces, bueno, también hay una diversidad, una gama de amayas, por ejemplo, los amayas flojos, ¿sí? Hay una ética muy profunda del trabajo en ahí. La pereza, por ejemplo, trae granizo, ¿no? Entonces, los amayas, por ejemplo, ¿no? La gente que murió debidamente, si vale el término, ¿sí? Son los que van a coadyuvar con el proceso productivo, o sea, no en el sentido económico, sino en el sentido amplio de la palabra, de lo que significa la producción. Lo que viene, digamos, posteriormente con la cuestión colonial, siempre para nosotros va a ser siempre un referente, o sea, la cuestión colonial para nosotros trae otro tipo de percepción de lo que va a significar la muerte. La muerte, entendido, digamos, no como el fin de algo, como el terror, no como la oscuridad, digamos, ¿no? La penumbra. Entonces es una percepción, es una lógica. Lo que hay que subrayar también es que a pesar de todas estas influencias, ¿no? La nuestra viene a ser una cultura que persiste en el tiempo por el peso, digamos, ¿no? Por el arraigo que tiene. Entonces, definitivamente, él decía que las almas están vinculados con el mundo de la vida. Comparto el criterio de la hermana Rina. Las almas no tienen, digamos, no, un lugar celestial desde una lógica andina. Las almas, desde una percepción andina, tienen un lugar terrenal. O sea, por eso decía al inicio, están morando en las montañas donde moran los achachilas, ¿no? Y desde ahí nos están cuidando, nos están resguardando permanentemente. Entonces, no existe esa separación de la vida y la muerte, existe una complementación continua, permanente de lo que significa la vida y la muerte. Una percepción más occidental nos ha enseñado, por ejemplo, de que nosotros ofrendábamos, por ejemplo, las vidas humanas a nuestras deidades. Eso está demostrado. El Imperio Inca, por ejemplo, realizaba sacrificios humanos. Entonces, eso, por ejemplo, desde una lógica occidental va a generar reacciones, o sea, ¿no? O sea, todo aquel ser, ¿no? Que implique ofrendar la vida por un ser, por una deidad, lo hace, pues, ¿no? Entonces, lo que llamamos muertos están en nuestra vida cotidiana. Los denominados muertos, desde una lógica occidental, sí, que para nosotros significa vida cotidiana, se presentan en nuestros sueños. Aquí podemos preguntar con a veces que tú, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? O sea, hay una alerta, digamos, ¿no? Unas pasanej con chijit pasatam, yakit pasatam. Ukanaxis tu auktaikaj samkachasaj iwasarojanich. Claro. Entonces, mira, por ejemplo, yo cuando me sueño con mi abuela, significa que algo grave va a ocurrir. Pero yo no puedo decirle que mi abuela, entre comillas, sea una encha, ¿no? Porque me está señalando algo terrible. O sea, es una alerta principal, ¿no? Porque se trata de una madre, ¿no? Está alertando una situación, ¿no? Que me cuide. Entonces, los muertos, digamos, no tienen esa lógica terrorífica, ¿no? De un final fatal en la lógica andina. Entonces, eso, digamos, ¿no? En cierta medida nos ha coadyuvado a nosotros como aymaras, como quechuas, como amazónicos, a guardar, digamos, ¿no? Todavía nuestro referente histórico. Gracias, licenciado David. A ver, Rina, ¿cómo es que esperamos a nuestros ajayus, a nuestras almas? Antes de eso, ¿sí? Estimada hermana, aclararle también. Por ejemplo, mi papito murió a sus 122 años. Y su hermano mayor murió a sus 140 años. Yo todavía chica siempre tenía esa energía de rescatar, saber por qué tu diente no está gastado, por qué esto, ¿no? Entonces una investigación desde chica he tenido esas visiones. Entonces, por ejemplo, mi papá decía, y desde mi tío decía, por ejemplo, los aymaras, los indígenas como originarios, no morimos. Nosotros vivimos eternamente, tenemos la vivencia eterna. Entonces, a mi modesto entender, venimos de la naturaleza y cuando morimos volvemos a la naturaleza.
Y nuestro espíritu está relacionado con la naturaleza, lo que decía el hermano. Y el hermano lo que decían, por ejemplo, el tiempo de siembra, estamos en tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación con los espíritus naturales, por eso yo nombro espíritus naturales. Nosotros ya nos volvemos como espíritus naturales y estamos con la naturaleza para relacionarnos, ¿no? Y eso es bien importante, esto es largo, diría, para poder un poco desarrollar, ¿no? Esto, vamos a decir, quizás un resumen, digamos, son cuantas cosas, ¿no? Y lo que tú decías, Todos Santos, por ejemplo, para mañana, para aprender el día viernes, por ejemplo, el primero, todos esperamos con un poco de comidita, pancito, todo eso, es para que las almitas vengan y se sirvan. En realidad, por ejemplo, mi padre me decía, bueno, en tiempo de ellos, siempre ellos hacían o sea, no hacían quizás ni pan, mucho más antes, ¿no? Había otras cosas de maíz, de quinoa, de chuño, papa, entonces ellos preparaban todo eso. Inclusive ellos mismos se hacían de quinoa los caballitos, para recibir, para que se vaya en caballito, decían, pero yo diría que se vaya, no se vaya el alma, se va a ir al cielo en la escalera, todos esos términos son la cultura ajena, yo diría, de los españoles. No es nuestra cultura eso. Y lo hemos aprendido, lo hemos abierto los ojos a estos, entonces estamos diciendo nosotros que el alma va a llegar, que el alma va a ser... No, es más, yo tengo una costumbre de prenderme las velas los 10 lunes. Todos los lunes es sagrado me vela a las almas. Lo que decía el hermano, la alma te hace sueño, ya sea el papá, mamá, los hermanos, los tíos, los abuelos, las abuelas, te hacen sueño. ¿Y por qué me habrá sueño? Me ha pasado algún accidente, o el ladrón me ha asaltado, mi padre nomás me ha hecho sueño porque es creyente, como decía el hermano. Pero no es así, sino te está diciendo, date cuenta, esto te va a pasar, espera, o sea, te está anunciando. El espíritu hablar no puede, pero te está diciendo, eso es lo que... Hay mucha gente que nunca lo van a entender, los jóvenes hoy en el día, por ejemplo, y espero que lo entiendan. Yo estoy haciendo un texto, escribiendo acerca de estos, espero que las cosas para más allá vaya difundiéndose, hermana. Sí, Rina, tienes toda la razón. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y pues ya al retorno vamos a empezar a profundizar sobre los elementos justamente que se ofrecen en estas mesas ceremoniales en lo que es Todos Santos. Vamos a un primer corte, por favor, y enseguida volvemos. Continuamos con su programa Tejiendo Conocimientos. El día de hoy estamos hablando sobre la fiesta de Todos los Santos o el Día de Difuntos. A ver, licenciado Rodolfo, me gustaría que usted nos profundice en lo que viene a ser este tema tan interesante de lo que es soñarse con alguien que ya partió, con un difunto, este tema de los sueños, por favor. Bueno, el hombre andino más que todo, cualquier problema que tiene, cualquier pregunta que tiene, lo consulta en primer lugar con la almohada, con los sueños, ¿no? A ver, entonces, de esa manera el hombre tiende a soñar para conseguir la respuesta, ¿no? Pero estos sueños está muy interrelacionado con lo que vendría a ser la fiesta de la Maipunchawi. ¿Por qué? Lo que vendría a ser que el sueño es la conexión directa con el Ajayu y con los seres vivos, ¿no? Entonces, de esta manera, por lo menos en una investigación que hicimos en Sica, se materializa al Ajayu, pero le materializa el Lari. ¿Quién es el Lari? El cuñado. El cuñado representa al Ajayu, aquella persona que ha partido. Entonces, de esa manera empieza a escuchar, por decir, el papá partido de una familia, entonces la mamá empieza a decirle, mira, así son tus hijos, de esta manera me han hecho renegar, de esta forma no quieren hacer el agro, no quieren compartir el trabajo. Entonces, el Ajayu que está representado por el Lari empieza a escuchar calladamente. Y en la noche es donde
los hijos o la hija e incluso la esposa misma empieza a tener un contacto directo con el sueño, con los samkas, y en el samka empieza a reprender, a aconsejar y muchas veces a manifestar sus sentimientos. Entonces, para el hombre andino, lo principal y un pilar fundamental para resolver los problemas, para resolver cualquier penalidades, es lo que vendría a ser el samka. El samka es la parte principal del hombre andino. Gracias, Rodolfo. Licenciado David, ¿qué piensa al respecto sobre este tema de los sueños? Yo quisiera tomar el elemento del samka, ¿no? La influencia occidental nos enseña, por ejemplo, de que el samkasiña, lo que sería soñar, solamente se reduce al sueño nocturno, digamos, ¿no? A un encuentro como decía Rodolfo, con la almohada. El samka, digamos, ¿no? Samkasiña es trascendental para nosotros, porque no solamente se reduce al ámbito, digamos, no del sueño, sino también de la vida. La salacita es un referente muy importante de este samkasiña, ¿no? O sea, de este soñar. Y Todos Santos, en cierta medida, en su materialización de los elementos simbólicos del pan, de la escalera, de la llamita, del caballito, ¿no? De la danza, etcétera, etcétera, o sea, nos representa ese samkasiña. O sea, no solamente una samkasiña en el sentido de un reencuentro nocturno, sino también material, cotidiano. Yo creo que como culturas andino-amazónicas, ¿sí?, tenemos una gran virtud, ¿no? Una virtud de haber dialogado y de todavía tener la posibilidad de dialogar con otros referentes culturales. O sea, y lo que nosotros percibimos es de que las otras perspectivas culturales no tienen esa capacidad de diálogo con nosotros. O sea, nosotros no hemos tenido el problema, digamos, ¿no?, de incorporar otros elementos, digamos, no culturales en nuestra mesa. Es un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos. Entonces, lo que percibimos desde la otra perspectiva es solamente destrucción, ¿no? Porque en cierta medida, digamos, bajo una lógica de mercado, ¿no?, se destruye, ¿no?, estos elementos, estas prácticas que fundamentalmente, ¿no?, lo que decían ya aquí es un tema de reencuentro con nuestro ajayu, considerando de que el ajayu no solamente es un atributo de los que ya partieron. El ajayu es un elemento cotidiano en nuestra existencia. O sea, nosotros existimos como materia y como espíritu. Y la traslación, digamos, de lo que es el espíritu para nosotros es el ajayu, ¿no? El ajayu está presente en nosotros cotidianamente, por eso decía, no es un atributo que solamente sea de las almas. Nosotros también tenemos ajayu, y nuestro ajayu puede dialogar, puede compartir con los ajayus que físicamente no lo que decía aquí Rina, han partido, sí, no han partido, sino se han convertido en tierra. Y el tema de la tierra, el tema de la laqa, ¿no? Es un principio, digamos, no milenario esta situación, que después, digamos, una lógica judía puede haber agarrado de que venimos de tierra y volvemos a la tierra. No solamente es una perspectiva judía, o sea, todos somos civilizaciones milenarias, ¿no? Entonces, en cierta medida, la tierra está vinculado con el tema de la fertilidad, o sea, es el tiempo de la tierra. O sea, la tierra con ajayu viene a encontrarse con nosotros, y nosotros, digamos, en cierta medida tenemos que prepararnos para ese momento del retorno, ¿no? Y este retorno significa sembrar. Entonces, ¿qué significa sembrar? O sea, significa producir, ¿no? Pero no solamente producir materia, sino también espíritu. Este es el tiempo para producir, para sembrar transformaciones, sueños, ilusiones, no solamente a nivel personal, familiar, sino también trascendentales, ¿no? Entonces es un momento de reencuentro con los que momentáneamente, digamos, ¿no?, están, ¿no?, como laqa, como tierra, y con nosotros, digamos, que todavía no somos laqa, pero podemos compartir con nuestro ajayu, con los que tienen ajayu, y nosotros también tenemos ajayu, un plato de comida, ¿no?, algo, digamos, ¿no?, que le guste, etcétera, etcétera. O sea, aquí una lógica para terminar, ¿no?, de que no se da las obras, los remanentes, los desechos a los muertos, no se da lo mejor. Y dar lo mejor a tu deidad, dar lo mejor a tu espíritu, ¿no?, es lo más importante. Hoy día, lamentablemente, nos han visto a nosotros que solamente tenemos que consumir el remanente de algo, digamos, ¿no? Por eso nos hemos convertido en países recicladores, ¿no? Entonces, esto no es así. Esto, digamos, es un momento de encuentro y ofrecer lo mejor, ¿no?, que tiene uno a sus muertos, ¿no? Rina, ¿cuál es tu visión al respecto?
Lo que dice el hermano es exactamente cierto, ¿no? Lo que yo decía hace rato y vuelvo a recalcar, que el espíritu vive y está al lado de nosotros. Compartimos de día y de noche. Si tú dejas la casa, dices, almas benditas van a cuidar la casa. Yo estoy viajando, que nadie tiene que entrar, ladrón, nadie, y no deja entrar a nadie. Está ahí la cosa, intacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he comprobado, por eso decía que estoy escribiendo, he comprobado así, yo soy muy realista, he comprobado las realidades con los espíritus de las almas, como los espíritus naturales, ¿no ve? Por eso decía, está relacionado los espíritus naturales, espíritus de las almas. Es por eso que decíamos, volvemos, kututanwa en aymara, ¿no? Kututan. O sea, venimos y volvemos a la naturaleza, ¿no ve? Por ejemplo, hablando ahora entre nosotros aquí, una discusión por todos santos, hay mucha gente en Bolivia, y no solo en Bolivia, por ejemplo en México y en otros países, recuerdan con mucho énfasis, diría yo, ¿no? Entonces, ese día ponemos su comida, le gustaba el pancito, la escalera, la coronita, las guaguas, representa, claro. ¿Por qué le ponemos? Es como decir, a ver, ¿cómo le puedo decir? Un ejemplo les voy a dar. Y es bien importante que algún rato, no sé si en algún medio de comunicación podemos tocar este asunto. Es muy particular, pero voy a tocar un pedacito. El aborto. Cuando una mujer aborta, claro, la sangre, el feto lo habrá sacado afuera, digamos, ¿no? Pero ¿dónde queda el espíritu? Está dentro su cuerpo. Por eso las mujeres están enfermas. Ellas mismas, nosotros mismos nos causamos con la enfermedad eterna y muerte segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese espíritu de esa angelito no ha salido del cuerpo de la mamá, ahí está, y porque está muchos años ahí, lo afecta a la madre, lo enferma a la madre, y ahí hay que darse de cuenta de los espíritus que está con nosotros. No podemos negarlos de que el espíritu, el alma viene cada año en Todos Santos y se ha ido también, ahora va a volver también al año, ¿no ve? Despacharemos mañana pasado, así. No, no es justo. Ahora, otra cosa, a lo que iba de los angelitos. Por ejemplo, mucha gente en el campo, la mujer se puede lastimar accidentalmente, digamos, ¿no ve? No siempre puede hacerse sacar la bebé, accidentalmente. Entonces, ¿qué hacen los abuelos antiguos? Los abuelos antiguos, dicen, a ver, a tu guagua cuando ha nacido, desde que ha nacido les has dado la leche, les has dado tu pecho, les has dado ropita, les has dado juguetito, les has dado todo, ¿no ve? Entonces hay que recoger todas esas cosas para despacharlo ya a la guaguita. Entonces es así, de esa manera, yo lo comparo así, ¿no, hermanos? De esa manera le gustaba este pancito, le gustaba este refresquito, esta comidita, lo esperamos el día 1 de noviembre a recibir a la alma, ¿no? Entonces es como lo cierto, si pones un plato de sopa ahí, llenita, le pones en la mañana, al mediodía a prender, y en la tarde lo miras el plato o lo miras el cafecito de la taza, y ya está ya bajito, y es más, la sopa se seca en el platito. Entonces, ¿qué estaríamos pensando en esto? ¿Es real o es mentira? Porque muchos ahora, por ejemplo, Halloween están trayendo, que no es nuestra cultura, es hacerse la burla de los espíritus naturales de las almas benditas. Yo diría eso, ¿no? Entonces, por eso la coquita, el cigarrito, el venito, el alcoholcito, hasta la cervecita se ponen las almas. ¿Por qué? Para que llegue y se tomen los espíritus, ¿no ve, hermano Rodolfo? Acotando eso, ¿sí? ¿no? Acerca de los ajayus, por lo menos en la investigación que yo he hecho de Sica, he detectado que por lo menos en la mesa se diferencia el jirir ajayu y el azúcar ajayu, digamos, ¿no? El mayor y el menor. Pero aquí como estamos en una época de Jayupacha, ya empieza por lo menos la época de la mujer, ¿verdad? Entonces, en Jayupacha muchas veces los sulca ajayus, que son los bebés, están encargados en muchos casos de la parte del granizo, ¿no? Y cuando es intencional el aborto, el legrado, tienden a enojarse, ¿o no? Claro. Tienden a enojarse, porque estos ajayus son
juegan con el granizo, estoy hablando míticamente, ¿no? Juegan con el granizo a tal punto de que empiezan a amasar el granizo y tienden a soltar. Es un castigo natural, es una llamada de atención natural para las mujeres. No solamente eso, también al bebé que ha sido intencionalmente arrancado, la persona que lo va a agarrar absorbe esa mala energía, ¿verdad? Porque estás cortando una energía por la mitad, ¿no? Por lo menos de esa manera, por lo menos en Sica Sica se ve que la mayor parte de las mujeres si están en un estado ya en gestación, pues tienen que tenerlo, porque se rompería esa energía de reproducción, como el hermano dice, no solamente es de reproducción humana, sino es de reproducción total, de sentimiento, de redistribución, de compartimiento, porque esta fiesta de los Todos Santos no es una fiesta de, bueno, esto le gustaba a tal Ajayu, entonces lo pondremos. No, sino es una fiesta de compartimiento, de perdón y ritual, ¿no? Tienes razón, porque hay, como el hermano decía también, hay personas mayores que parten quitándose la vida. Jairata ucaxe, ¿no? Sí. Es por flojera, ¿no? Entonces, esos ajayus hay que saberlo despachar, ¿no? En Sica Sica por lo menos hacen el tajañujuña, ¿no? Que con las lanas blancas y negras, la lana blanca es el respeto. A ellos se los despacha con lana blanca diciendo que ya se la ha perdonado y al año le espera. Hay muchos eujas, Rina, comentabas algo bastante interesante, que realmente nuestros pueblos latinoamericanos, pues que tienen estas fiestas, estas ceremonias, estos rituales, ponías un ejemplo como en México, yo tuve la oportunidad realmente de presenciar que un día recibían a las almas de los niños o los bebés, otro día pues recibían de los mayores, ¿no? De los abuelos o gente que había decidido irse por cuenta propia, ya le digo pues con suicidios y demás, ¿no? ¿Qué piensa el licenciado David al respecto? Bueno, también un problema nuestro, yo trato, digamos, no siempre de enfatizar esta situación. Tenemos una mirada colonial en nosotros mismos, asumimos de que este tipo de prácticas solo son nuestras, es un grave error. O sea, por eso decía a un inicio de que el tema, digamos, no existe, digamos, no en las culturas africanas, asiáticas, etcétera, etcétera. O sea, el tema, digamos, aquí es entender de que nuestro entendimiento, nuestra comprensión sobre este fenómeno, al menos es lo que antes decían panamericano. Si no queremos llamarle panamericano, llamaremos el pan de Aviala, ¿no? Porque este fenómeno no solamente, digamos, es desde México para abajo, ¿no? Los pieles rojas, los chiroques, etcétera, Unidos, ¿no? Honduras, Nicaragua, México, Perú, etcétera, etcétera, lo recuerdan. Entonces, nosotros seguimos incurriendo en ese gravísimo error de que esto es un problema local y punto, y todavía de paso andino y nada más que andino. O sea, es otro problema que nos ha legado la República, ¿no? Entonces, tenemos que tener una trascendencia sobre esta situación. Alguna vez leía una carta, ¿no?, de un piel roja, ¿no?, que es la carta del cacique de Citl. El cacique de Citl decía que los pueblos que olvidan, no honran a sus muertos, son pueblos que van a la deriva, y eso es cierto. Eso es cierto, o sea, los pueblos, las culturas que queman a sus muertos, que olvidan a sus muertos, no van a tener la posibilidad de construir referentes históricos. Es por eso que hoy día, digamos, cuando algunas civilizaciones han perdido su ajayu, se adentran en el ajayu, en el fetichismo del consumismo, y es un grave problema para nosotros, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, nosotros necesitamos asumir esto políticamente, no folclóricamente. O sea, las cosas asumidas políticamente, tenemos la posibilidad de reivindicar, digamos, esto y muchas otras prácticas más. Entonces, el otro elemento que quería poner, tal vez aquí vamos a dialogar también, es Tumtasiña, ¿no? Ha hablado algo solamente referido aquí del Ijua. El Ijua es una situación de encargo, ¿no? O sea, para encargar, para recomendar, ¿no?, hay que tener ética y moral. O sea, el principio de la Ijua es tener ética y moral. Entonces, las almas que han partido tienen la ética de haber trabajado. O sea, no entender el trabajo en el sentido, digamos, no occidental de explotación,
sino de Hakawi, o sea, en una dimensión de una totalidad. O sea, esas almas, esos ajayos, esos amayas, ¿no? Han trabajado, han tenido una realización plena y tienen la autoridad y ética suficiente para hacer la ejwa, ¿no? Encargar. Aún en ceniza, ¿no? En tierra, tienen la ética para ejuar. Entonces nosotros, digamos, lo que hacemos con nuestros ajayos, con nuestras amayas, es la lógica del tumtasiña. Tumpasiña o tumtasiña, de acuerdo, ¿no? Una variante regional. No, tumtasiñani es, claro, es acordarse, es recordarse. Recordaremos, ¿no?, de o nuestros hermanos, recordaremos de nuestros familiares. Siempre estamos en diálogo, ¿no? Entonces podemos hablar. Por ejemplo, eso es bien importante. Este acto, por ejemplo, ¿no? Es un acto de encuentro. O sea, cualquiera, digamos, que podría observar esto, es un acto, digamos, de satisfacción estomacal. No es así, o sea, es un acto de un reencuentro, ¿no? De un regocijo de tumtasiña. O sea, bajo el principio de que si tú no existes, yo no existo. O sea, ese es un elemento muy fundamental, digamos, ¿no? Del tumtasiña y del ejuasiña. Entonces, para sintetizar un poco todas las cosas que he dicho, es que lo que nosotros llamamos muertos, para nosotros no son muertos, o sea, no tienen una lógica aristotélica del fin, ¿no? Sino del principio. Es por eso, por ejemplo, de que lo que ha hablado Rina al inicio, las chulpas, por ejemplo, representan una geometría circular. El origen de la vida, las entrañas de nuestra madre, la entraña es circular. Entonces, cuando los tiahuanacotas, el útero es circular, la tierra es circular, la madre es circular. De ahí, digamos, ¿no? El hecho, digamos, ¿no? Cuando escuchamos de fondo esa música, eso se baila de esta manera, o sea, no se baila frente a frente, verticalmente. Entonces, inclusive los principios, ¿no? Las lógicas, las formas geométricas no son naturales, sino son culturales. Morir, digamos, ¿no? En circular, bailar en circular, ¿no? Comer en circular. O sea, nosotros tenemos ese principio, ¿no? Entonces, claro, pues hoy día, digamos, ¿no? bajo un principio lineal, inclusive de su arquitectura, nos muestra también que arquitectónicamente tenemos que morir linealmente bajo una lógica de principio y fin, ¿no? Y no bajo un principio de un permanente pachacuti circular, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trascender una explicación de carácter folclórico, ¿no? A un carácter filosófico y político. Es lo que en este momento urge hacer de esto. Gracias, David. Rina. Bueno, complementando lo que decía el hermano David, por ejemplo, es cierto, no solo en Latinoamérica ni en Bolivia. Yo tenía un suerte de estar con los hermanos indígenas en Estados Unidos, porque son más 500 grupos, como lo llaman, pero son, diría yo, 500 culturas, ¿no? Que existe. Ellos también se recuerdan de las almas. Ellos ahora ya hacen igual que nosotros su pancito, todo lo que hacemos también hacen, recuerdan. Pero ellos se hacen, ellos tienen que moler sus maíces que producen en el lugar. Con eso recuerdan. Entonces, ahí vemos de dónde salió exactamente por decirte, a ver, cuando llegan los españoles, sale de España, sale de Europa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digo, Todos Santos nos ponen, ¿no? Cosa que tal vez no era Todos Santos, era otra el nombre. Tumtasiñani, lo que decía el hermano. O sea, Almanacar Tumtasiñani, eso sería el ritmo, ¿no ve? Recordaremos a nuestras almas, eso es lo que estamos recordando. Tumtasiñani, Amtasiñani, Amtasiñani, Hiwasan Pichejay, Cuachamán Paitarapiñani, así, ¿no ve? Entonces, yo diría, estas culturas ancestrales de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, vale la pena recuperarlos, pero recuperarlos la realidad de la vivencia de ellos. Porque desde que llegan los españoles, nos han puesto todo en redondo, lo que decía el hermano. Ya es como si estuviéramos encercados en esta mesa así redondo ahí adentro. Si esto nos recordaremos, así hacemos, ¿no? Entonces, es bien importante hablar acerca de las almas benditas. Las almas son bien poderosas y me atrevo a decir esto. Por ejemplo, yo digo, y siempre he dicho, las mismas almas destruirá Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una relación la naturaleza con las almas.
tantos asesinatos, tantas muertes por estos gringos, y hay muchos castigos. Y acá mismo, lo que decía el hermano Rodolfo, por ejemplo, en el campo es prohibido botar la guagua, ¿no ve? Botar, o sea, abortar es prohibido, porque va a venir la helada, va a venir no va a haber comida, va a haber sequía, va a haber granizo, va a venir el relámpago, así. O sea, ahora más bien ya es costumbre de hacerse sacar la guagua o abortar, ya es costumbre. Pero antiguamente no, porque sí existe castigo. Y como que ahora mismo estamos teniendo esos castigos. Tantas guaguas muertas, tantas cosas que lo han botado las guaguas se hacen sacar, todas cosas. Y a raíz de eso estamos pasando como estamos pasando. La crisis. Gracias. Y la violencia también, ¿no? Gracias, Rina, por tu visión, por tu opinión. Estamos hablando de la fiesta de Todos los Santos o el Día de Difuntos. Estamos debatiendo con nuestros panelistas entendidos en el tema. Pues sin duda la fiesta de Todos los Santos o el culto a nuestros difuntos en realidad viene desde una época prehispánica, como nos comentaban. Y pues ahora estamos justamente en este programa para poder entrar en mucho más debate, para poder sacar nuestras conclusiones, para poder opinar al respecto y sobre todo para dejar algunas cosas claras que necesitamos ante todos los televidentes. Vamos a irnos a un segundo corte y enseguida volvemos. Continuamos con su programa Tejiendo Conocimientos. Estamos hablando sobre la fiesta de Todos los Santos o el Día de los Difuntos. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, así es el tiempo, lamentablemente, en televisión. Pero bueno, vamos a dar nuestras últimas palabras, nuestras conclusiones. Licenciado Rodolfo, ¿qué nos podría decir al respecto de cómo se está viviendo actualmente esta fiesta? Bueno, en primer lugar, durante toda esta semana he visto algo penoso: el folclorismo con el que se maneja esta fiesta, porque en el área rural, en el campo, no se maneja ni faltando una semana, ni faltando. Hay mesas que ya están puestas aquí en distintos lugares, ¿no? No es así. Es una falta de respeto a los ajayos, a las amayas, ¿no? Y lo otro, que a tal punto se está comercializando esta fiesta, disculpa, pero se está prostituyendo. Lo otro es que el gran error que tenemos nosotros es, hacemos un balance. Actualmente estoy viendo en muchos lugares la mesa de Todos Santos con alguna mesa de, no sé, de México, que tienen distintos elementos, sí, que todo distinto, pero el gran error es que decimos, este es mejor y este es superior, este es menos y este es el gran error que se comete desde un punto de vista antropológico, sociológico, porque ninguna cultura es superior ni inferior. Sí son diferentes, tal vez iguales, pero sí son diferentes, elementos diferentes. Es el gran error que se está cometiendo en instituciones gubernamentales, en instituciones privadas, que ya están alzando sus mesas, que ya están haciendo rezar. En Aymara se está haciendo sufrir al alma. No se tiene que hacer sufrir. Y hay veces que esa alma viene... Claro, viene. Zina sabe muy bien, el hermano también sabe, que vienen caminando. No es que llegan al momento que se los llama, sino cuando ya se prepara la mesa, ya ellos saben en qué momento entrar, ¿no? Y en qué momento irse. Por eso, desde mi punto de vista, es que se está folclorizando y se está prostituyendo esta fiesta. Uy, qué fuerte lo que nos dice también el licenciado Rodolfo. Licenciado David. Bien, sí, hay que hacer diferencias, pero no con finalidad de segregación, ¿no? Esa es una lógica, ¿no? Que ya sabemos, digamos, cuál es la pretensión, ¿no? De dominación. Las diferencias son buenas, ¿no? Son buenas. Una diferencia que voy a hacer es que nuestras almas no llegan en la penumbra, no llegan en la soledad, en la oscuridad. Nuestras almas, ¿no? Nuestros ajayos, nuestros amayas llegan a plena luz del día, ¿no?
Y si alguna práctica alguna vez se ha remontado de este proceso colonial al ámbito nocturno, es que simplemente ha ocurrido esta situación de resquebrajar nuestras prácticas como un fanatismo idolátrico. Eso es lo que nos han acusado a nosotros de ser idólatras, ¿no? O sea, a diferencia, digamos, de lo que podríamos seguir acusando a una práctica que hoy día nos invade, nuestras almas llegan a plena luz del día, vienen a comer, vienen a compartir con nosotros, no a consumir, no a traernos espectáculo, ¿no? En ese sentido, como se trata de hacer las partes conclusivas, para mí es muy importante, como padre, como hombre, ¿no?, que vive, que comparte con ustedes esta vida momentáneamente, ¿sí?, es el hecho de que tenemos que recordar primero, desde mi posición histórica y cultural, la llegada, digamos, ¿no?, de Tupac Katari, de Bartolina Sisa. O sea, esperemos que mañana sus almas lleguen y siempre nos estén dando el coraje, el valor. Recordar también de que lamentablemente las prácticas nazifascistas en este país nos han dejado una herencia, ¿no?, de la muerte, ¿no?, y que tiene que ver con las masacres de Todos Santos. Ahí Silvia Rivera tiene una representación de lo que significa, ¿no?, la masacre de Todos Santos con Barrientos, que sería la última, ¿no?, la última de las acciones en contra de nuestro pueblo, ¿no?, en contra de nuestra clase minera, indígena, originaria. Acaba de partir, digamos, no tantos muertos, no sé, esperemos que doña Domitila Chungara, no, mañana nos acompañe, no, mañana llegue. Esperemos que, bueno, yo tengo maestros, ¿no?, en esta universidad, don Salvador Romero, don Julio Mantilla, ¿no?, don René Zabaleta Mercado, y como también, digamos, ¿no?, muchas ahuechas mías, ¿no?, achilas míos que acaban de partir, nos traigan este reencuentro. Creo que tenemos la obligación, no solamente, digamos, no económica, sino moral, de enseñar estas prácticas, porque es un elemento, digamos, ¿no?, de reencuentro espiritual. O sea, creo que estamos perdiendo este hálito espiritual, nos estamos dedicando a muchas situaciones consumistas, materiales, y esto no nos permite avanzar. Entonces, enseñaremos a nuestras guaguas de que es muy importante la llegada, digamos, ¿no?, de nuestras almas, y de que hay gente que ve la llegada. Nuestros yatiris saben, ¿no?, cómo están llegando, en qué momento llegan, o ya han llegado, como decía, ¿no?, ya otros ya han llegado. No es una hora específica, ¿no?, la llegada, sino siempre ha estado con nosotros. Entonces creo que tenemos como universidad, ¿no?, si queremos ser una diferencia, ¿no?, universitaria, tenemos que empezar a discutir, a hablar y a enseñar estas cosas, no solamente reflexionar, sino enseñar este tipo de prácticas. Gracias, licenciado David. Rina. Sí, bueno, para como conclusiones, uno, lo que decía el hermano Rodolfo es cierto. Un tiempo a esta parte ya se ha politizado, uno. Dos, está influyendo el capitalismo, y hay mucho alcoholismo en los cementerios, que cosa que antes no se veía estas cosas. Yo desde que tenía mi uso de razón no había esas cosas. En los campos, en algunos lugares todavía existen las verdaderas rituales con las almas, pero en algunos lados ya no. Lo que domina es el alcoholismo, la prostitución, es cierto, una de las cosas. Otra de las cosas, el hermano David lo que decía, va a llegar mañana, no va a llegar, hermano, está con nosotros. El abuelo, por ejemplo, Juliana Pasa, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastida, Gregoria Pasa y otros abuelos, Tupac Amaro, otros, mi padrino, por ejemplo, Rumiñahui, que se ha ido, que va a ser ya 4 o 5 años ya, mi mamita, mi papá, que se ha ido, todos están con nosotros, todas las almas benditas. Si mañana si van bien, van a recordar, van a poner las mesas, ahí sí, claro, van a sumarse a comer, porque diario nosotros agarramos, nos comemos, nos tomamos refresco y ni siquiera le soplamos. Yo tengo un costumbre de siempre, cuando como, soplar primero a las almas benditas. Hasta la coquita, ahorita que estamos mascando esta coquita, estamos con todas las almas benditas, mascándonos a través de sus espíritus. Claro, nosotros estamos pichándonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, la vela prenderse cada lunes. Ahora yo digo, espero que la juventud hoy en día, por lo menos, rescate así, una palabra, 2, ya. Por ejemplo, ahora, ¿qué está pasando?
Halloween, hermanos. Halloween, lo que les decía, eso lo que les decía viene de Estados Unidos, pero no viene de Estados Unidos de los indígenas, viene de los Estados Unidos de los burgueses, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es capitalismo. Y la juventud es hacerse la burla de las almas benditas. ¿Y qué tal por hacerse la burla de las almas benditas algún accidente, algún castigo les van a recibir? De eso que tengan un poco de cuidado, por favor. Yo les encargo, hay que inculcar a los hijos. Y una de las cosas también que nos hace variar, que nos pone en enredoncio, diría yo, las sectas religiosas. La católica, apostólica, romana, que el evangélico, no sé qué cuántos, ¿no? Entonces, ¿estos qué hacen? Las almas ya es diablo para ellos, ¿no ve? Hasta la tierra es diablo para ellos, para los evangélicos. Entonces, ¿qué estamos? Eso es una de las destrucciones, diría yo, a través de las sectas religiosas, estas culturas que tenemos. Lo que decía el hermano Rodolfo también. Exactamente, hermano Rodolfo, no solo las culturas. En Bolivia tenemos otras culturas. Y no solo en Bolivia hablamos aquí, pero ¿qué pasa en tierras bajas? Exactamente. Es otro tipo de recordación de las almas. Claro que sí. De aquí, de las tierras altas, es de otra manera de recordar. Es Una diversidad. Diversidad. Sí. Y en nosotros, por ejemplo, en México, en Ecuador, en Quito, en Colombia, en otros lugares, es de otra forma también. Pero sí, estamos en la misma cultura, pero sí, cada uno es como, cada hogar, cada persona tenemos nuestras propias normas, le es igualito, es nuestras culturas. Gracias, Rina. Tú comentabas algo que no podemos dejarlo pasar, como también venimos viéndolo hoy en día, que es el tema del Halloween, ¿verdad? Sin duda alguna hay que considerar que Halloween también ha sido desligado de su origen de los celtas en Inglaterra y también ha sido desvirtuado. Entonces, nuestras fiestas, nuestras ceremonias se están desvirtuando, se están folclorizando también, como mencionaba el licenciado Rodolfo. Entonces, por eso es necesario hacer este tipo de debates, por eso es necesario dar nuestra visión, nuestra opinión al respecto. Y hemos llegado, lamentablemente, al final del programa. Ha sido un placer tenerlos acá con nosotros en su programa Tejiendo Conocimientos. Te agradezco, hermana Rina, por habernos acompañado, licenciado David también por haber estado con nosotros, licenciado Rodolfo por compartir una vez más con tu visión, tus opiniones. Yo me despido diciendo que realmente los amautas o sabios aymaras mencionan una y otra vez que venimos de un Huñaymarca, de un pueblo eterno, y volveremos a ese Huñaymarca. Por lo tanto, no existe la muerte, solo retornamos a nuestro pueblo. Y un jayaya, para todos, y caso cerrado. Y caso cerrado. Bueno, pues será hasta el próximo domingo, ¿sí? A las 6 de la tarde, y el sábado no se olviden vernos, es su reprise. Ha sido un placer volver a compartir con ustedes con este tema, y será hasta otra próxima oportunidad. Que tengan una linda semana.